Buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos y todas por conectarse. Mi nombre es Tony Oveji desde la coordinación de DBT Iberoamérica y estamos muy felices hoy de tener con nosotros a Demián Rodante, el doctor Demián Rodante, especialista en muchas cosas, pero además concentrado y muy aplicado en lo que es la investigación y el estudio relacionado al suicidio. Gracias, Demi, por esta oportunidad de conectarte con nosotros. Les comento a la audiencia que ahí abajo en el menú de Zoom van a poder hacer preguntas y al final vamos a dejar 15 minutos para responderlas. Las pueden escribir y ahí al final se las estaré leyendo a Demi para que nos dé las respuestas. Muchas gracias a todos y todas y gracias, Demian, por este espacio. Bueno, para mí, Tony, un placer. Buenas tardes, buenas noches para todos. Eh, para mí es un placer estar acá y en estos minutos que tenemos, en honor al tiempo, voy a compartir pantalla. eh, Así empezamos con la presentación y voy a utilizar la forma a modo de guía la presentación. La idea es hablar de estrategias específicas para prevenir el suicidio. Les agradezco un montón por haberse conectado. De vuelta, hay horarios que son atípicos, algunos han tenido que dejar otras formaciones o sus consultorios para su actividad asistencial. Ahí tienen mi contacto por cualquier cosa y a través de, por supuesto, DBT Iberoamérica y Tony pueden compartir dudas, inquietudes respecto a las formaciones que tenemos en DBT Iberoamérica respecto a suicidio. Este es el libro, el material, la bibliografía de esta presentación. Tiene respaldo físico en el libro que publicamos con Pablo Gagliesi ya hace un año, llamado Entrevista con consultantes con conducta suicida, donde básicamente la idea es cómo podemos hacer que todos los terapeutas, tengan psiquiatras, psicólogos, incluso profesiones afines a la salud mental, puedan tener una charla respecto a la ideación suicida de alguien, cómo salir airioso de esa charla y saber qué hacer. Digamos, esto es muy difícil a lo largo de nuestras formaciones. Yo me he recibido de psiquiatra y si no hubiera sido un interés personal, podría haber terminado mi formación, incluso recibir mi diploma de psiquiatra, sin saber cómo evaluar y manejar el riesgo agudo de suicidio de una forma adecuada, ¿no? Y esto tiene base en lo siguiente, y es que el problema del suicidio no solo es las personas que se mueren por suicidio, porque por cada una persona que se suicida hay 33 que intentan matarse, hay cientos o miles que piensan en matarse en estos momentos. La prevalencia es cerca del 9%, es decir, casi una de cada 10 personas tiene ideas de suicidio a lo largo de su vida, o las va a tener. Y la realidad es que por esta cantidad de personas que muere por año por suicidio, hay millones de personas que se ven afectadas por todo esto. Esto quiere decir familiares, allegados, amigos, conocidos, incluso nosotros los terapeutas estamos afectados por una muerte por suicidio. Y esto no solamente que aumenta nuestro riesgo de suicidio, sino que podemos desarrollar cualquier tipo de psicopatología, es decir, deprimirnos, tener trastornos de ansiedad, postraumáticos, duelos prolongados, consumo de sustancias, etcétera. Con lo cual el problema del suicidio es mucho más que las personas que fallecen por esta causa. Entonces, no les digo nada nuevo si decimos que la conducta suicida es un problema sanitario, pero también es un problema social. ¿Esto qué quiere decir? Basémonos en una de las guías generales para trabajar con consultantes con ideación suicida, y es que no es necesario tener un diagnóstico psiquiátrico o psicológico para pensar en matarse, ¿no? La prevalencia de ideas suicidas en personas que no tienen ninguno de los diagnósticos que nosotros consensuamos es muy alta, ¿no? Y vamos a un ejemplo claro que son los adolescentes, ¿no? Los adolescentes, eh,
no tienen ninguno de los diagnósticos, la mayoría de los que nosotros definimos o construimos. Sin embargo, la prevalencia de ideación suicida y de conductas autolesivas en esa población es altísima. Entonces, lo que sí podemos saber es que podemos prevenirlo. Hay estrategias efectivas. Si bien no podemos decir quién efectivamente se va a quitar la vida y quién no, sí podemos hacer cosas para prevenirlo. Y no hay dudas de que la forma más efectiva de prevenirlos a estos suicidios es detectar tempranamente el problema, ¿no? Una suerte de prevención secundaria. Esto es, la persona ya piensa en matarse por X causa o causas. am, entonces nosotros detectamos quién está en riesgo y la realidad es que no sirve solamente detectar, sino que hay que ofrecer un tratamiento específico y es justamente el motivo por el cual nos encuentro hoy en esta conversación. Entonces, para ser simples, necesitamos que nuestras intervenciones reposen o se basen en modelos simples que se puedan reproducir y que hayan demostrado servir, ¿no? Hoy por hoy, imagínense que un problema tan grande como es la conducta suicida, imagínense si tenemos que esperar 13 años para que un terapeuta, léase Demián Rodante, se forme y se entrene en esta problemática para después de 10 años poder, o más de 10 años, poder manejar adecuadamente el riesgo. Con lo cual tenemos que basar nuestros modelos en modelos simples, no tienen que ser complejos. Cuando aumenta la complejidad, menos terapeutas los podemos reproducir. Y si la población es muy grande, es de alguna manera una injusticia social también. Nosotros los terapeutas tenemos que tener fidelidad, es decir, ser fieles a los modelos que han demostrado servir. Tenemos que generar la suficiente motivación a las personas a nuestros consultantes, para que adhieran a nuestros tratamientos. También es una tarea de los terapeutas. Tiene que haber un énfasis en estrategias o habilidades que hagan foco en la autogestión o que por lo menos prioricen la autogestión. Y esto tiene que ver con uno de los factores más importantes para pensar en matarse, que es la percepción de que uno no es autoeficaz para resolver problemas. Y por último, uno de los elementos esenciales para que algo sirva es básicamente que esté accesible. Básicamente que podamos utilizarlo al servicio de la crisis o al servicio del consultante, ¿no? Hoy por hoy, en nuestro medio, no es una excepción ni América del Norte ni Europa, es que la accesibilidad a los servicios de salud mental y más específicamente a intervenciones que demostraron funcionar está como bastante obstaculizada, ¿no? Entonces, yo quiero, esto por supuesto que con Pablo Galiesi lo detallamos en el libro y también en el entrenamiento que tenemos en entrevistas con consultantes con conducta suicida, y es que existen dos tipos de intervenciones para prevenir el suicidio. Las que son específicas y las que son universales. Las universales aportan a toda la población, ejemplo, un programa de prevención del suicidio en escuelas. Sin embargo, si todos los gobiernos, todos los países eh, establecen que hay una política de prevención del suicidio universal, va a haber un grupo de personas de muy alto riesgo, digamos que cuya intervención universal no va a servir lo suficiente como para disminuir el riesgo. Y ahí es donde nosotros tenemos que diseminar y entrenarnos en estrategias específicas. Y una de esas estrategias específicas es la entrevista con consultantes con conducta suicida y es el plan de seguridad que vamos a hablar un poquito más detalladamente más adelante. Entonces, estas intervenciones específicas podemos dividirlas en intervenciones que son breves, es decir, que aparece el riesgo de suicidio y se realiza, ejemplo, plan de seguridad y entrevista, y otras intervenciones que son más programas de tratamiento, ¿no? Programas de tratamiento más a mediano plazo, es decir, mínimo de 12 semanas, máximo de un año, donde por supuesto se encuentra como el prototipo, el paradigma y el programa de mayor cuerpo de evidencia, que es la terapia dialéctico-conductual, ¿no? Entonces, una de las cosas que sabemos de las intervenciones en suicidio, que previenen el suicidio, es que si no hacemos foco en la conducta suicida, las intervenciones no funcionan. ¿Qué quiero decir? Que si hacemos una intervención que
reduzca la chance de que alguien tenga un trastorno de ansiedad, no necesariamente vamos a estar trabajando sobre el problema del suicidio. Con lo cual, todas las intervenciones, todas las cosas que ustedes quieran hacer, que nosotros hagamos, para que nuestros países bajen las tasas de suicidio, tienen que tener como eje primordial la conducta suicida. Y la realidad es que esto parece como una premisa muy clara de DBT, pero todos los tratamientos, incluso los que no son de corte cognitivo-conductual, quiero decir, no son DBT, apuntan a intentar construir a una vida que merece la pena con el consultante que tiene ideas de suicidio. Una vez que logremos eso, es donde el tratamiento, de alguna manera, el riesgo de suicidio puede darse por finalizado, porque piénsenlo de esta manera. Nadie piensa en matarse si tiene una vida valiosa o si siente que tiene una vida valiosa. Es decir, si alguno de nosotros piensa y cree que está viviendo una vida valiosa, la idea de suicidio no tiene mucho sentido, ¿no? Digamos, pierde sentido. Esta entrevista, básicamente es una entrevista de un máximo de 50 minutos. En cualquier contexto o setting en el cual trabajemos, esto es en un consultorio privado, en una institución, en el sistema público, en un servicio de emergencia, que es de carácter individual, quiere decir, se trabaja con el consultante, si bien se puede aumentar la red social, quiere decir, contactar a familiares y significativos, y es transgrupo etario. ¿Qué quiere decir? Que se puede aplicar desde el adolescente que tiene alto riesgo de suicidio hasta el mayor de 70 años que lo tiene. Es decir, no es específico de un grupo etario. Y además, forma parte, en este caso de DBT, pero de programas específicos que se dedican a trabajar el riesgo de suicidio en poblaciones específicas como trastorno límite, como consumo de sustancias, estrés postraumático, etc. Entonces, básicamente la entrevista reposa en los principios del aprendizaje contextual, por supuesto, y hay una hipótesis explicativa de por qué alguien piensa en la idea de matarse, y esto tiene que ver con el déficit en la regulación emocional y el déficit en la resolución de problemas, por supuesto. Entonces, a modo de ser esquemático, con Pablo se nos ha ocurrido que esta entrevista tiene que tener claramente estrategias de qué decir y qué preguntar, porque seamos sinceros, en 50 minutos para tener una entrevista tenemos que optimizar mucho el tiempo y mucho nuestras palabras sin perder ese tiempo valioso. Recuerden que muchos consultantes tienen una sola oportunidad para hablar respecto a su muerte por suicidio de una forma lo más abierta y lo más natural posible. Y también estrategias de cómo hacerlo, porque también hay un estilo. Y el estilo está, de alguna manera, influido por principios, ¿no? Parte de estos principios son la validación emocional, parte de estos principios son guías generales de cómo tener una conversación, es decir, qué clima darle al curso de esa entrevista, y trabajar mucho o tener muy presente cuáles son las concepciones erróneas o mitos respecto al suicidio. Y si alguien de ustedes me preguntase hacia dónde va la entrevista, no es necesariamente a salvar la vida de una persona. Esto viene como consecuencia de todo lo anterior. Hay dos objetivos muy claros de la entrevista, que lo dejamos muy claro en el entrenamiento asincrónico y el sincrónico que se va a venir en unas semanas. Y es, yo tengo que obtener el compromiso con un tratamiento posible, y tengo que diseñar un plan de acción para cuando la persona esté en crisis con ideación suicida, pueda autogestionar su crisis. O por lo menos podamos enseñarle a cómo comenzar a manejar sus oscilaciones emocionales de alguna manera más asertiva o más efectiva para uno mismo, ¿no? Siempre de acuerdo a valores y a metas claras de nuestros consultantes. Hay algo que es claro, y es que tenemos que entender cuáles son nuestros valores respecto, ¿no? A la muerte por suicidio para poder intervenir o para poder implementar esta entrevista. Entonces partimos de la base
que no solamente hay un déficit en la regulación emocional, sino un déficit en la resolución de problemas. Y esto está demostrado neuropsicológicamente, digamos, a lo largo del entrenamiento se ve claramente cuáles son las funciones ejecutivas que están afectadas desde el punto de vista neuropsicológico en una persona que está pensando en matarse, ¿no? En ese momento de la ideación suicida y a lo largo del tiempo. Podemos decir que, de alguna manera, las personas que tienen ideas de suicidio aprenden a resolver los problemas que desencadenan las crisis de una forma pasiva. Y eso hace que la percepción de autoeficacia a lo largo del tiempo vaya deteriorándose, consecuentemente desesperanzarse respecto a una solución posible, ¿no? Sabemos que la desesperanza es como el, la figurita repetida de las personas que están pensando en matarse. Entonces, el primer paso para acercarse a alguien que está pensando en matarse es tener sistematizado un protocolo de acción. ¿Está bien? Tengan en cuenta que esta entrevista no es un protocolo sistematizado al estilo protocolo de una enfermedad médica, ¿no? Ejemplo, no sé, infarto agudo de miocardio, ¿cuáles son los pasos? El paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Si bien es una guía clínica, en la entrevista con consultantes con conducta suicida, es una guía clínica que hace que desde el residente de primer año de psicología o psiquiatría pueda tener una primera conversación con alguien que está pensando en matarse, hasta el psiquiatra o psicólogo súper experimentado que tiene décadas de experiencia en trabajo con personas en contextos ambulatorios, ¿no? Por supuesto, esto está basado y toma varias de las premisas del protocolo de evaluación y manejo del riesgo de suicidio de Linehan, propio de la terapia dialéctico comportamental. Dos palabras que, por supuesto, no nos queda corto el espacio para el webinar abierto, pero el proceso suicida es un proceso dinámico, ¿no? Ya no existe la famosa escalera lineal en donde una persona en primera instancia piensa en matar, deja de tener deseos de vivir y luego piensa en hacer algo para quitarse la vida y luego piensa en el plan y luego lleva a cabo el intento y finalmente el desenlace más terrible de todos que es el suicidio. Rara vez pasa esto, es más la excepción a la regla. Porque muchos de nuestros consultantes tienen idea de suicidio un día con plan, pasan 20 días y el plan desaparece, pasan 2 meses y deja de tener ideas de suicidio, pasan 6 meses y con ideas sin plan tuvo un intento de suicidio igual. Con lo cual, si definimos que el proceso por el cual alguien piensa en matarse es dinámico, así es variable a lo largo del tiempo, la evaluación del riesgo tiene que ser dinámica. Y tantísimo mal ha hecho el modelo médico de investigación en evaluación del riesgo, en este caso del evento que es suicidio, porque el tradicionalismo médico tomó como paradigma la enfermedad cardiovascular para evaluar qué variables se asocian a que aumente la probabilidad de que algo suceda. Cuando lo quisieron extrapolar al campo de la conducta suicida, la realidad es a lo que llevó es que los clínicos sobrevaloren o infravaloren el riesgo de alguien, y cualquiera de las dos situaciones lleva a un tratamiento que no funciona, lleva a pérdida de tiempo por parte del consultante y a la no mejoría. Entonces, mi primer consejo, o mi segundo consejo, o sugerencia en realidad, en esta charla abierta es, tienen que formarse, los profesionales tienen que formarse, tenemos que formarnos en una evaluación dinámica del riesgo, que lamentablemente no está muy diseminada, eh, pero es menester hacerlo. Entonces, en el libro está bien plasmado cómo vamos a definir las conductas, porque siendo lo más descriptivos posibles, también asignarles una función, ¿no? Toda idea suicida, toda idea autolesiva, toda conducta autolesiva con o sin finalidad suicida tiene una función que es identificable. Y la realidad es que tenemos que tener un lenguaje común los clínicos, porque si no, eh,
cuanto menos precisión tengamos en definir cuáles son los targets o los blancos de tratamiento, eh, probablemente más fallemos, ¿no? En la intervención que diseñemos. Y este es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, ¿no? Estamos cansados ya de que aparezcan publicaciones respecto a un instrumento que valora el riesgo en bajo, moderado y alto de acuerdo a un montón de variables. Por ejemplo, cantidad de factores de riesgo y cantidad de factores protectores. Y esto la realidad es que lleva muchos sesgos, ¿no? Muchos errores cognitivos o este, mm, infravaloraciones o sobrevaloraciones. Ah, si yo tengo que enseñarle a un residente o a un profesional en formación que un riesgo moderado se basa en múltiples factores de riesgo, para cada una de las personas que estamos acá, la palabra múltiples va a significar distintos números. Para mí quizás signifiquen dos, para otras personas acá en la sala signifique cinco. Y la realidad es que no todos los factores de riesgo tienen el mismo peso. Y no todos factores de riesgo tienen el mismo peso en las mismas personas. Porque hay factores de riesgo que conocemos que, por ejemplo, el antecedente de alguna conducta autolesiva tiene mucho peso en algunas personas y hay consultantes en las cuales las han tenido y no tienen el peso al momento actual. Con lo cual, discernir eso bajo el paradigma de la evaluación del riesgo dinámica es central. Entonces podemos decir que todos tenemos un riesgo basal de suicidio y de acuerdo a eventos desencadenantes, es decir, a variables que controlan que alguien piense en matarse, si se dan en el mismo momento, pueden llegar a generar episodios de agudo, digamos, de riesgo suicida, ¿no? Algunos pueden durar minutos, otros pueden durar días, otros pueden ser muy intensos, otros pueden tener una intensidad moderada. Entonces, en el libro, con Pablo organizamos factores de riesgo eh, específicamente dinámicos y cómo interactúan entre sí. Y uno podría, tras este gráfico, tras entrenarse en cómo manejar o cómo interpretar este gráfico, tener una valoración del riesgo agudo de suicidio en pocos minutos y de la forma más precisa posible. Existen factores protectores, por supuesto, no son tantos como los factores de riesgo, lamentablemente, pero tienen la misma dinámica. Hay factores de riesgo, factores protectores, perdón, que son razones para vivir y que son suficientemente potentes para que en los próximos días la persona se mantenga con vida. Sin embargo, esas razones para vivir, a medida que van pasando los días, pueden desaparecer. Quiere decir, son efímeras. Entonces, si no estamos entrenados en cómo utilizar esas razones para vivir, para el armado, el diseño de objetivos y metas claras del tratamiento, vamos a estar continuamente apagando incendios y, lógicamente, nadie daría un tratamiento con ninguno de nosotros si solo se tratase de apagar incendios, ¿no? Eh, lo que se desprende de todo lo que venimos hablando es que el suicidio, la conducta suicida no es un diagnóstico. Esto tranquiliza bastante a los consultantes, pero sí es una conducta. Y una conducta que tiene pocas chances de resolver problemas en general, ¿no? Digamos, y esto tiene que ver con que ninguno de nuestros consultantes o ninguna de las personas que muere por suicidio vive lo suficiente como para saber si eso, o para sentir que eso resolvió el problema. Entonces, dijimos que tenemos estrategias de qué preguntar. Hay cinco, en realidad seis, preguntas que valoran el riesgo, que son de evaluación del riesgo, que el clínico tiene que tener claras y saber que guían la conversación más natural que parezca la conversación. Y estrategias como, que ya hablamos, digamos, cuáles van a ser los principios y las estrategias de estilo que van a estar presentes a lo largo de toda la conversación con alguien que está pensando en matarse. Por supuesto, hay guías generales para todo esto que se repasan claramente en el entrenamiento y digamos, cualquiera de las personas que se formen, digamos, la idea es que las incorporen como competencias propias, porque la idea es que esta intervención llegue a la máxima cantidad de terapeutas hispanoparlantes posibles.
Ahora, hay formas, dijimos que una entrevista tiene los qué y los cómo, y que tiene un objetivo primordial que es comprometer a la persona con el tratamiento, ¿no? Y eso es algo de lo que enfatizamos y construimos a lo largo de, de la formación asincrónica y online, eh, con estrategias específicas. Ahora, una vez que obtenemos el compromiso del tratamiento con alguien, uno tiene que diseñar junto con el consultante un plan de acción. El plan de acción se llama plan de seguridad. Y entonces, como premisa, nadie sale de una entrevista donde sea que esté, por más que esté en un servicio de hospitalización, en un consultorio privado, en una sala de emergencia, sin un diseño de un plan de seguridad. El plan de seguridad básicamente es un plan de acción que le dice al consultante que en los momentos de crisis o cuando detecta que está por aparecer una crisis, va a saber qué hacer. Porque por definición, las crisis con ideas de suicidio, las crisis emocionales, tienen la sensación o la percepción de que no terminan nunca, ¿no? Y eso lleva a desesperarse. Y la desesperación redunda en no sé cómo resolver todo esto. Entonces, podemos decir que la primera estrategia de resolución de problemas que nosotros le enseñamos al consultante en la primera entrevista es el plan de seguridad. El plan de seguridad es para utilizar en momentos que la persona está en crisis por fuera de nuestra sesión. ¿Bien? Es decir, que se diseña en la sesión que la persona tiene que estar cognitivamente apta para mantener una conversación y un diseño de plan de seguridad, a la hora de confeccionar un plan de acción lo más preciso posible y de implementación factible, ¿no? Digamos, esto quiere decir que tengo que hacer un plan personalizado para cada uno de mis consultantes. Es una estrategia única, se hace en la misma sesión, dura aproximadamente 15 a 20 minutos como máximo, dentro de estos 50 minutos, 50 a 60 minutos que planificamos la entrevista. Y un dato importante del plan de seguridad es lo siguiente. El plan de seguridad no hace que la persona mejore el momento, ni que la persona deje de estar con ideación suicida para siempre. Esto no sucede, no es el objetivo del plan de seguridad. No le pidamos al plan de seguridad que inmediatamente haga que la persona no piense en matarse. Lo que hace sí el plan de seguridad es, primero, reduce casi al 50% que la persona tenga un intento de suicidio. O sea, la probabilidad de que tenga un intento de suicidio se reduce en más de un 40%. Esto es muy difícil encontrar una intervención en salud mental que tenga este tamaño de efecto o tamaño de impacto. Entonces, de alguna manera, el plan de seguridad lo que hace por un lado es disminuir la probabilidad de que haya una tentativa suicida, con lo consecuentemente reduce la probabilidad de que haya una hospitalización, ¿no? Por esta causa, disminuye la intensidad de la crisis en ese momento, ¿bien? No hace sentir mejor a la persona, sino que disminuye el nivel de sufrimiento emocional. Y por otro lado, hay evidencia de que implementar un plan de seguridad en una sola entrevista aumenta la adherencia o el compromiso o el engagement al tratamiento futuro. Y por otro lado, aumenta la percepción de autoeficacia de las personas. Esto quiere decir que nosotros le vamos a dar básicamente un tesoro a la persona que en momentos de crisis se siente desesperada y sola para que sepa qué hacer. Porque la realidad es que una de las cosas más tranquilizadoras en momentos de mucho dolor emocional es por lo menos saber cuáles son los pasos a seguir en esos momentos, ¿no? Es como nosotros los terapeutas, si estamos entrenados en una entrevista con consultantes con conducta suicida, pueden venir casos difíciles, pero sin embargo vamos a saber cuál es la agenda que tenemos que llevar, ¿no? En una entrevista, en una conversación. Entonces, ¿qué sería el plan de seguridad? Mejor dicho, serían los componentes del plan de seguridad? Por un lado tenemos am, la identificación de señales de alarma, que son básicamente cosas que le avisan a la persona
que está por entrar en una crisis o que estando en una crisis, la crisis puede empeorar, ¿no? Estos pueden ser desde mismas emociones, pensamientos, pueden ser imágenes mentales o flashbacks, pueden ser sensaciones corporales, pueden ser incluso conductas o pueden ser cosas que suceden en el contexto externo, ¿no? No como evento privado. Es toda una serie de alarmas. En el slide ven algunos ejemplos, no son todos porque cada persona tiene particularmente algunos ah, ah, pródromos, por llamarlo de una manera, o de acuerdo a la vieja psiquiatría se le llamaban pródromos, sino señales que le avisan a uno que está por ingresar en una crisis. El segundo componente son estrategias de autogestión. Desde DBT, básicamente habilidades focalizadas en la tolerancia al malestar, básicamente, hoy por hoy llamadas de aceptación radical, ¿no? La de tolerancia al malestar. Pero básicamente uno lo que va a hacer con el consultante es empezar a discutir cuáles son las estrategias que puede hacer el consultante sin depender de alguien más. ¿Está bien? Recuerden el elemento esencial que es priorizar la autogestión. Y acá es donde hay que intentar no ponerse más papita que el Papa en una primera entrevista y, ¿por qué no?, favorecer o estimular estrategias de distracción, que en definitiva para un primer plan de seguridad es algo necesario. Existen distintos sets de estrategias, como son los de cambiar la fisiología del cuerpo, dijimos la de distracción, contacto con los cinco sentidos, mejorar el momento. Entonces, de acuerdo a la experiencia del consultante y a la experiencia o la creatividad del terapeuta, eh, en este componente se pueden poner estas habilidades, ¿no? Estas estrategias, mejor dicho. En tercer lugar, el tercer componente es la distracción social, y esto es um, utilizar a terceros u a otros escenarios, otros contextos para distraerme, con el único objetivo de distracción. Acá aparecen teléfonos de personas a las cuales puedo llamar para distraerme, quizá para hablar del partido de fútbol o hablar de cualquier otro interés, que no sea decirle a la persona que uno tiene ideas de suicidio. Acá se incluyen contactos de personas cercanas o personas del circuito natural o habitual del consultante, ¿no? Porque de alguna manera vamos a entrenar también en estrategias de efectividad interpersonal de cómo pedir ayuda, ¿no? O cómo de alguna manera conectarse con personas que hacen bien en esos momentos, esto es decir, aumentar red social. A veces la distracción social también puede incluir ir a lugares en los cuales la probabilidad de que la conducta suicida suceda son muy bajas. ¿Está bien? Entonces, dentro de la distracción social, tener en cuenta que también algunas ideas asociadas al escenario son relevantes. En cuarto lugar, cuarto componente son los pedidos de ayuda. Y acá sí son ah, formas de cómo llamar o ir a lugares para pedir ayuda a otras personas, sí reportando que uno está pasando por una crisis emocional con ideas de suicidio. Esto pueden ser una lista de personas que vamos a empezar desde la más cercana para el consultante, quiero decir, la más cercana, la que más cerca está de su circuito social, ¿no? Hasta las que menos cercanas sean, ¿no? Acá es donde aparecen los teléfonos de los terapeutas, en el caso de DBT para realizar coaching telefónico, por ejemplo, o de los psiquiatras. Teléfonos de líneas gratuitas de atención a las personas con ideas de suicidio, quizá, o lugares, ¿no? Hospitales, servicios de emergencia, a dónde ir, si en ese caso los llamados telefónicos no fueron efectivos, eh, y uno requiere de ayuda más personalizada, más en persona, quiero decir. Acá tengo teléfonos de mi ambiente, de mi contexto, Buenos Aires, pero es de buena práctica que cada uno de los terapeutas vea cuáles son los teléfonos de emergencia que están habilitados y los que están funcionando. Digamos, es de buena práctica llamar y hacer la prueba a uno como terapeuta para que cuando uno le da el recurso al consultante, este sea real y no que al momento de la crisis, sino se pueda comunicar con ustedes.
en primera instancia, mejor dicho, no pudo hacer estrategia de autogestión, no pudo distraerse de manera social, no pudo pedir ayuda de otra manera, llame a una línea que está activa, ¿no? Y que alguien le responda del otro lado, por supuesto. Hay intervenciones que son digitales, por ejemplo, aplicaciones para smartphones, que pueden ayudar, es una transición entre distracción social, autogestión y pedido de ayuda. Ah, en nuestro ámbito diseñamos Calma, que es una aplicación que actualmente está en medio de un trial, un trabajo de controlador randomizado, estamos por terminar el reclutamiento. Que bueno, ha demostrado sobre todo no lastimar y no empeorar las cosas, y también con parámetros o medidas muy positivas respecto al efecto que podría tener la app para estar incluida dentro de un plan de seguridad, ¿no? Este es el logo. En el momento de que se termine el trial, Calma está en formato gratuito, sobre todo, digamos, específicamente en Argentina, pero la idea es que también está habilitado para otras regiones del mundo, ¿no? Hispanoparlante. El quinto componente del plan de seguridad es crear un ambiente seguro. Y esto es básicamente trabajar sobre un target o un factor de riesgo dinámico que es la disponibilidad de medios letales, ¿no? Y acá el terapeuta tiene que ser bien creativo y pensar por fuera de la caja, para decirlo de alguna manera, en donde formas para ponérselos como más claramente o de forma más gráfica. Si alguien pensó en matarse tomando pastillas, lógicamente uno va a intentar que las pastillas no estén en la cercanía de la persona. O si uno pensó en arma de fuego, la idea de que no esté disponible es trabajar sobre crear un ambiente seguro. Sin embargo, hay formas que para los terapeutas, el mismo miedo del terapeuta, otros métodos cree que son infalibles o que son de más de riesgo o no hay formas de reducir medios letales. Y quieren que les diga algo y los ejemplos claros están en el libro, por supuesto, y en el entrenamiento virtual, es todos los métodos suicidas tienen su contrapartida para reducir esos medios letales. Uno las tiene que conocer, tiene que entrenarse en ellas y también tiene que hacerlas viables y factibles, ¿no? Y no suponer si hay menos o más riesgo por el tipo de método, sino si una persona está comprometida a hacer un tratamiento de, para reducir el riesgo de suicidio por carácter transitivo, va a estar comprometida a reducir estos medios letales. Y muchas veces es transitoriamente, ¿eh? No tiene que ser para siempre. Y finalmente, algo que uno va a hablar en la entrevista, previo al diseño del plan de seguridad, es pactar el compromiso, ¿no? Con hacer el tratamiento, el cual tiene que ser público, y que tiene algunos detalles, algunas vicisitudes para entrenarse en cómo conseguirlo, ¿no? Cómo tener más chances de conseguirlo. Em, Dentro del libro van a encontrar los capítulos de plan de seguridad de los detalles que venimos hablando. El entrenamiento tanto asincrónico como online. Hay una parte de entrenamiento específicamente en plan de seguridad. Y desde Iberoamérica y yo personalmente estoy como bastante comprometido para que la mayoría, si no todos, los posibles terapeutas de nuestras regiones, de Latinoamérica, de España, sepan cómo hacer un plan de seguridad. Hay entrenamientos que vamos dando a lo largo del tiempo de este año. Les sugiero que se inscriban. Algo que quiero decir también del plan de seguridad es que no es digamos, es parte del manejo del riesgo suicida. Dijimos que el proceso suicida es dinámico, la evaluación del riesgo es dinámica, con lo cual el manejo de riesgo también es dinámico. Ergo, el plan de seguridad es una herramienta o una intervención, mejor dicho, dinámica. Cambia a lo largo del tiempo, puede ser modificada, puede ir ajustándose, ayornándose a las necesidades o a distintos tipos o fenotipos de crisis que va teniendo el consultante.
Con lo cual no es que realizo una estrategia de plan de seguridad o diseño un plan de seguridad y ese va a acompañar con a lo largo de todo el tratamiento. No necesariamente, probablemente cambie. Eh, y también las crisis emocionales con ideación suicida van a hacer que nuestro plan de seguridad se ponga a prueba. Y así podamos, junto con el consultante de forma colaborativa, ayudarlo a personalizarlo, ¿no? Y seguir trabajando sobre eso. Eh, Esta variable dinámica apunta a un tratamiento ambulatorio, si bien algunos contextos hace que tengamos que diseñarlo en una internación, el uso es en ambulatorio, porque todas las intervenciones que demostraron funcionar para reducir el riesgo de suicidio están probadas en pacientes que se vuelven a la casa. ¿Está bien? Porque imagínense que si solamente tuviéramos herramientas o intervenciones específicas y que efectivas para reducir el riesgo de suicidio solo se den en hospitalizaciones psiquiátricas, nos alcanzarían las camas de cada institución o centro privado para trabajar con este problema, ¿no? Um, para que quede gráfico, uno de los principios que trabajamos con Pablo Galiesi es que en una conversación suicida, en una entrevista, el objetivo es que la persona se comprometa con hacer algo alternativo a quitarse la vida o a intentar quitarse la vida. Y esto es un tratamiento efectivo y son los tratamientos que estamos diseminando ya hace mucho tiempo, muchos años con David de Iberoamérica. Entonces, a modo de conclusión, y doy espacio a si hay preguntas y Tony me dirá, eh, el suicidio, si bien no podemos predecirlo, con 100% de certeza o de precisión, sí podemos hacer un montón de cosas para prevenirlo. Hay desde prevenciones primarias, secundarias, hasta incluso lo que llamamos posvención, que también está descrito en el libro. Y en entrenamiento, ¿no? Por supuesto. Porque saber qué hacer también una vez que alguien se quita la vida también es prevenir no solamente el impacto en la salud mental en términos de diagnóstico o de sufrimiento, sino también prevenir futuras conductas suicidas de las personas que quedan con vida, ¿no? Que siguen viviendo. A grandes rasgos, la idea suicida es una forma que encuentra el cerebro muchas veces de resolver un problema, pero no creemos que sea efectiva, ya que nadie volvió de la muerte para decirnos que eso es efectivo. Considera que no es un diagnóstico, es una conducta, como tantas otras. Am, Saber que nadie sale de una entrevista, no importa dónde sea y no importa los minutos que lleve la entrevista, sin un boceto o sin un diseño de un plan de seguridad. Hay algunos componentes de cada uno, mejor dicho, hay algunos ítems necesarios para cada uno de los componentes del plan de seguridad a la hora de entrenarse en el diseño de uno. El objetivo es que se comprometan al tratamiento, no es que no se mate. Por supuesto que si la persona se mata queda por fuera del tratamiento. Tenemos que ser fieles a lo que demostró servir. ¿Está bien? La misión, un poco, es ser fiel al modelo que demostró funcionar y que nuestras intervenciones dependan cada vez menos o en el mejor porcentaje posible en nuestra expertise o en nuestra intuición como terapeutas, debido a que, nada, necesitamos y de alguna manera debemos responder al problema del suicidio con intervenciones que lleguen a la gran mayoría de la población. ¿Está bien? Y que no tengan que tener que consultar con un especialista que le va a llevar 10 años a la persona a formarse en algo de esto. Nosotros creemos, y efectivamente es así, que en entrenamientos de 2 a 3 días en intervenciones efectivas salvan vidas. Una conclusión anexa a todo esto es, uno debería tomar entrenamientos en el manejo de la conducta suicida cada 2 años, es de buena práctica profesional. Este periodo hace que justamente adhiramos a los modelos que sirven, ¿no? Y que no nos basemos en solamente opiniones personales o profesionales. Esto puede ser con David América en cualquier lugar, digamos. Es de buena práctica hacerlo cada 2 años, pueden ser el mismo, pueden ser distintos. Y finalmente, una de las cosas más importantes es que
Las intervenciones que nosotros de acá en más, así como la entrevista con conductas suicidas lo es, las intervenciones tienen que ser lo más breves posibles, tienen que estar accesibles, tienen que poder transmitirse fácilmente, ¿no? No tenemos que poder formarnos poco tiempo para poder ofrecer una herramienta que funcione y no grandes o largos años de entrenamiento. Eh, Estar accesible quiere decir al servicio del paciente o el consultante y al servicio de la crisis, no al servicio nuestro. A veces nos ponemos muy conservadores cuando tenemos miedo de que alguien se mate y a veces la idea de la repercusión legal pesa más que pensar en la persona que queremos ayudar, efectivamente, y sin lugar a dudas tienen que priorizar la autogestión. Eh, Sentirse poco autoeficaz para resolver los problemas de la vida hace que aumente la desesperanza, hace que aumente el riesgo agudo de suicidio, sin lugar a dudas. Así se llama la entrevista, somos los autores junto con Pablo. Hay un entrenamiento asincrónico que tenemos la posibilidad de ofrecer, que es sumamente práctico. Y bueno, por supuesto, ¿no? Para que lo puedan hacer a su tiempo, a sus ganas, tendrán la bibliografía adecuada para seguirlos. Y la realidad es que desde BT Iberoamérica queremos que esto llegue lo más pronto posible a la mayoría de los terapeutas que de alguna manera se hacen eco y son el agente de reproducción de la intervención a poblaciones que muchas veces no podemos llegar directamente cada uno de nosotros. Así que, Tony, nada, si hay preguntas, Muchas eh, gracias, Demi. Muchas gracias. Un placer, como siempre, escucharte. Consultan aquí en relación al plan de seguridad, entrega adicional de manera física, bajo qué formato y cómo se asegura que el paciente recuerde los pasos. bien, el diseño es escrito. Nosotros recomendamos, a ver, hay un montón de proformas de plan de seguridad. Esto es como hojas que algunos terapeutas le dan a sus consultantes que tienen que llenar, ¿no? Está dividido en señales de alarma, estrategia de autogestión, etcétera. Pero la realidad es que lo que más funciona, lo que más impacto tiene para que la persona recuerde de acudir al plan de seguridad es que sea de puño y letra del consultante, no nuestra, excepto que tenga algún impedimento, pero se diseña en la entrevista, lo escribe el consultante en una hoja en blanco, no necesitamos más que esa tecnología, una hoja en blanco y una lapicera o bolígrafo, eh, y tiene que estar accesible. Esto es, las copias que sean necesarias pegadas en el lugar donde sea necesario, fotos en el celular, de fondo de pantalla, en la caja de medicación, en lugares estratégicos donde nosotros aumentemos la chance de que en los momentos de crisis la persona por lo menos tenga el impacto visual de que trabajaron con nosotros algo para hacer en esos momentos. Bien. Por aquí preguntan o se dificulta pensar en cómo entrenar alguna habilidad con un paciente que se ve por única vez. ¿Podrías dar un breve ejemplo? La realidad es que se los pongo de esta manera. Lo primero que puedo decir es, no, no es difícil. Lo segundo es, se entrena. Lo tercero es, doy un ejemplo claro. Uno cuando diseña un plan de seguridad y va hacia las señales de alarma, que son el primer componente, va a basarse o va a descansar en la última crisis. Esto lo que hace es un poco trabajar con el sesgo de recuerdo de alguien, ¿no? Digamos, cuanto más próxima, si tengo la crisis más próxima, voy a usar esa última para saber cuáles fueron las señales de alarma o los signos que alertaron a la persona que se estaba por poner en crisis. Y en ese momento hay formas de preguntar, digamos, de alguna manera, ¿qué ha servido en otros momentos? No todas las crisis han terminado en intentos de suicidio. ¿Qué ha servido puntualmente? Entonces, esa estrategia, ponerla en estrategia de autogestión o modelarla para que tenga más chances de funcionar. Y hay momentos en donde el terapeuta puede sugerir. ¿Probaste alguna vez respirar? ¿Te enseñaron a respirar en esos momentos? ¿Te enseñaron a hacer relajación muscular progresiva? ¿Te enseñaron a agarrar hielos o a cambiar la fisiología del cuerpo? Bueno, te voy a enseñar una forma de todo esto. Y se puede hacer en sesión. Ahora,
Si el tiempo corre, uno puede pautar un llamado telefónico en las horas próximas a la entrevista para ensayar eso al otro lado del teléfono con el consultante, ¿no? Como, vamos, bueno, probamos lo de los hielos, alguna vez te explicaron cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer es que hoy a la hora que llegues a tu casa, me pones un WhatsApp, hablamos, hacemos una videollamada quizá, o un llamado estándar y practicamos. Y yo, como terapeuta, voy coacheando a la persona que realice el cambio de la fisiología corporal. Esa es la única forma para aumentar la chance de que la persona incorpore ese comportamiento en esos momentos. No solamente de decirle al aire, anda y hace esto, ¿no? Y eso es parte del plan de acción, y eso es parte de planificar un tratamiento también, ¿no? Bien. Gracias. De mi preguntan también, bueno, piden que nombres otra vez el libro al que se ha hecho referencia en el webinar. Sería el tuyo y el de Pablo. Exactamente, está justamente acá, les voy a poner, si quieren voy a ir más para atrás, perdón por esta desprolijidad, Ujú. pero para que vean la tapa. Se llama Entrevista con consultantes con conducta suicida, es de editorial Tres Olas. Se había publicado el año pasado. La verdad es que es una guía muy práctica, no se necesita mucha formación. Uno puede leerlo como en su primer día de formación en salud mental, como en los años posteriores. Esta es el screenshot de la tapa del libro. Gracias. De mi preguntan también cómo ayuda a entrenarse, cómo ayudan estos entrenamientos a los terapeutas. La realidad es que los entrenamientos lo que hacen están focalizados en eh, que los terapeutas vean claramente en formato de roleplay o prácticas de cómo llevar a cabo esa entrevista y modelando competencias, básicamente. No le decimos solamente o no instruimos en qué decir, sino cómo decirlo y que tengan un espejo, ¿no? También nuestro, hay un roleplay muy, muy bonito con Pablo y estos entrenamientos también lo que intentamos hacer es que los terapeutas que se forman practiquen en vivo e indirecto o en tiempo real de este tipo de intervenciones, ¿no? Esta es la única forma de aprender a cómo realizar intervenciones psicoterapéuticas en salud mental en general, es viéndolas, intentando reproducirlas y que haya alguien que moldee esa, esa situación. De hecho, el entrenamiento asincrónico tiene una parte que es autogestiva, quiero decir, digamos, la persona, el alumno o el profesional ve los videos, lee el libro, hace la tarea, pero la realidad es que después hay una segunda parte de que es en vivo, digamos, sincrónicamente quiero decir, en donde se hacen role-playings y se sacan todas las dudas puntuales o dificultades que presentan algunos casos clínicos. Muy bien. Eh, bueno, los símbolos de alarma va a tocar. Esta clase aproximadamente en 15 días la volvemos, la tendrán disponible en YouTube, entonces ahí la pueden volver a ver. ¿Existe algún parámetro específico a considerar para consultantes con TEA? No, la realidad, a ver, uno tiene que adaptar, digamos, quizá, a ver, una de las cosas que pasa es que la conducta suicida es transnosográfica. ¿Qué quiero decir? Que pasan personas con depresión, sin diagnóstico, con esquizofrenia, con TEA, con consumo de sustancias, etcétera. Entonces, ah, si alguien trabaja con población con trastorno del espectro autista, uno entiende que conoce eh, cuál en cada uno de los casos, ¿no? Cognitivamente, cómo abordarlo. Cualquier intervención. Esas mismas premisas pueden ser adaptadas a esta entrevista. La realidad es que este tipo de intervenciones no es necesario modificarlas tantísimo para trabajar con poblaciones específicas. De hecho, una de las cosas más lindas que tiene es que se puede usar en cualquier contexto, quiero decir, no solamente las que hablamos, sino con cualquier persona del otro lado, ¿no?
Quizá hay una adaptación que si estamos trabajando junto con Pablo y también con Elian Papavero, que es a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Moderada, pero la realidad es que se adecua el lenguaje y a la capacidad comprensiva y la guía es exactamente igual. Gracias. Bueno, preguntan cómo funciona lo del asincrónico. Lo voy a explicar rapidito, Demi, ya que es como dirigido a DBT Iberoamérica esa consulta. El asincrónico básicamente tiene el primer módulo totalmente gratis, es decir, pueden entrar a la página de DBT Iberoamérica y ven el primer módulo gratis. Si les interesa, si les gusta, si lo necesitan, entonces hacen la compra del entrenamiento. Ahí van a poder ver a su ritmo, si así se quiere, todo el entrenamiento, van a tener tareas prácticas, van a tener toda la información que requiere y las clases, por supuesto, y luego hay dos fechas fijadas para que entren a una u otra y tengan una consultoría en tiempo real con Demián Rodante o con Pablo Gagliese, que son los autores de este libro y también son los que dan el entrenamiento. Adicional a eso, el asincrónico tiene como algo más o un plus, que es que con la adquisición del asincrónico tienes un 50% para comprar el libro en 3 solas. Entonces, básicamente eso es cómo funciona el asincrónico. El contenido está basado todo en este libro y a diferencia de esta pequeña charla de 45 minutos, cada uno de los temas se toca extensamente y se explica con de forma bastante interactiva. Bueno, el entrenamiento lo da Demián y lo da Pablo y te acompañan hasta el final, hasta que terminen, que es este encuentro que tienen en vivo online. También te entrega una constancia de participación validada por DBT Iberoamérica, que sirve para que puedas sumar horas en tu currículum. Eso por la parte de la sincrónica. Nos queda una pregunta más, hay un montón más, lamentamos muchos no poderlas contestar todas. De todas formas, si hay alguna particular que quedó pendiente, pueden ir a las redes de DBT Iberoamérica, puede ser el Instagram, puede ser la página web, ahí hay lugares de consulta y nosotros hacemos llegar estas consultas a los encargados, en este caso a Demiano o Pablo, para responderle. Hay una muy interesante, ya que he escuchado esto varias veces y no, nunca lo habían hecho, y es cómo recomendarías hacer un plan de seguridad con personas que no tienen lectoescritura. Acá hay dos variables. A veces las personas que tienen lectoescritura tienen personas que las asistan, ¿no? Con lo cual se puede trabajar con esa persona, digamos, algunos terapeutas la llaman como coach o personas de sostén, se puede trabajar en conjunto o incluso notas de voz, digamos, de hecho me ha sucedido en algunas circunstancias, en dos en realidad, en donde en esos momentos puntualmente con estos dos consultantes, no le funcionaba leer el plan de seguridad y sí escucharlo. Entonces, eso es una variable, creo que es de estas de pensar por fuera de la caja, ¿no? Uno tiene la herramienta estándar, tiene la intervención estándar, pero la realidad es que tiene que estar lo suficientemente permeable para flexibilizar algunas de estas cosas y adaptarlo a la persona que lo necesita. Es parte de personalizar el plan de seguridad también. Bueno, muchas gracias, Demián. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Como les dije, toda duda que quedó sin resolver, la verdad hay como 23 preguntas pendientes. Eh, el mail, bueno, coordinación dbt@dbtiberoamerica.com, el Instagram dbt Iberoamérica, cualquier requerimiento que necesiten a través de nuestros canales. Gracias, Demián, por este espacio y gracias a todos y todas por conectarse. Que tengan buenas tardes o buenas noches. Un saludo, Tony, un saludo a todos. Gracias por estar acá y acompañarme. Chao, Un cariño chao. grande. Gracias, gracias.